Muy buenas otra vez. De verdad que estoy muy contento y no tengo palabras para expresar todas las sensaciones que he sentido estos días al leer vuestros comentarios. De verdad que no me esperaba que os fuesen a gustar tanto estas clases. De verdad que no me esperaba ni muchísimo menos que estas clases iban a aportar tanto. Estoy muy sorprendido y eternamente e infinitamente agradecido. De verdad que ayer me quedé un poco en shock y dije, tío, pero ¿de verdad les está gustando tanto? ¿De verdad están ayudando tanto estas clases? Entonces, bueno, me he quedado un poco sin palabras. Por eso tenía ganas de hacer esta pequeña clase un poco de cierre, pues para resolver algunas dudas, ¿no? Y dejar cositas más claras. Me quedo con varias cosas de las que habéis dicho, ¿no? Me quedo mucho con esto de que tengo que escribir un libro. Creedme que es una de las cosas que tengo por ahí. De hecho, tengo ya un pequeño borrador de un libro sobre filosofía del yoga redactado. Tengo que revisarlo y añadir cosas para poder tenerlo listo, pero es algo que, bueno, pues tenía muchas ganas de hacer y lentamente he ido haciendo. Y otra pequeño libro, podemos decir que tengo también muchas ganas de empezar, que tengo ya la idea y quiero desarrollarla, así que contad con eso. Aunque, bueno, estas cosas siempre me han hecho sentir un poco, ¿cómo se dice? Este síndrome del impostor, de es que no sé lo suficiente como para escribir un libro, y por eso nunca como que me he dedicado 100% a hacerlo, pero bueno, ya lo tengo por ahí, así que de verdad que gracias por los ánimos. Y también, que eso ya os lo contaré el día que hagamos el webinar, sí que tengo muchas ganas de hacer un grupo de estudio regular. Un grupo de estudio además un poco más, por decirlo de alguna forma, estructurado. Hasta ahora en Patreon yo estaba subiendo cosas que me parecían interesantes, pero sí que quiero hacer un grupo de estudio empezando desde cero y de forma regular, una especie de escuela de yoga continua donde hablar de cosas que por desgracia no solemos ver en los estudios, aparte de muchas otras técnicas quizá más diseñadas para profes, ¿no? Pero que tampoco por desgracia vemos mucho en las formaciones, pues como pueden ser oratoria, que ya lo hemos comentado en alguna ocasión, cómo ayudar a entrar en trance, también cómo grabarnos, cómo ecualizar audio y sonido, porque creo que en el momento en el que estamos es importante, ¿no? Y un poco también de uso de las redes sociales y gestión, que yo no soy un experto en esto, pero es verdad que creo que a veces tampoco se nos cuentan cosas principales y acabamos cometiendo todos los mismos errores, como pretender que simplemente porque haces un cartel bonito eso va a funcionar y ya va a hacer que la gente tenga ganas de ir a lo que organizas, que en mi experiencia, pues por desgracia, creo que no es tan así, ¿no? Pues bueno, quería hacer algo un poco más por aportar y por ayudar con conceptos y cosas que yo eché en falta y que creo que son muy útiles de ver. ¡Ay, la mosca! Así que bueno, con muchas ganas de también compartir eso con vosotros. Pero en la clase de hoy, en lo que me quería centrar es en varias cuestiones, creo que no me va a dar tiempo a abordarlas todas, pero cuestiones que me habéis dejado por los comentarios estos días. Y me voy a centrar en una de ellas. ¿Quién soy realmente? Cuando hablaba del ejemplo este del carro, de los primeros vídeos, de que tú eres la conciencia que observa, que tú no eres ni el conductor ni el pasajero, que tú no eres el ego, pues esto genera muchas dudas y muchas preguntas. Cuando dices es que el intelecto no es la mente, también tu personalidad no eres tú realmente, todo esto genera bastante conflicto y rompe un poco esta tendencia general de creernos que somos el personaje, ¿no? Y la práctica espiritual condensada es romper esta falsa identificación. Es buscar qué es el espíritu. El espíritu es aquello que está más del personaje que tú crees que eres. Quedaros bastante con lo del personaje porque lo voy a utilizar como punto central. Entonces, es verdad que ya te voy a adelantar que, aunque esta clase estaba diseñada para resolver dudas, va a crear más preguntas, pero esto es bueno porque el trabajo del Jnana Yoga en sánscrito se llama Atma Vichara, que es literalmente, podemos traducirlo como el cuestionamiento del ser, qué es el ser realmente, entonces es papel principal y central, y esto nos llevaría años. Ramana Maharshi lo decía, Nisargadatta también lo decía, Swami Sivananda también lo decía, cuestiónate constantemente quién eres. Y es, digamos, parte central del Jnana Yoga, del Vedanta, de todos estos yogas destinados a ayudarte a experimentar quién eres realmente, tu esencia. Por eso, aunque algunas cosas queden claras hoy, seguramente que otras generen dudas, y esto es bueno, no malo. Así que vamos al lío. Cuando nosotros hablamos de este Atmavichara, de entender quiénes somos, hablamos de un concepto central, por desgracia también muy mal entendido, que es el de purificación del yo. Cuando hablamos de purificación del yo, que de esto hablaba en Patreon hace poco, tendemos a verlo como muy dogmático, sectario y religioso. Es que este tío me está diciendo que tengo que hacer cosas puras y no impuras, entendido muy mal como puro bueno, impuro malo. No tiene nada que ver con esto. Cuando hablamos de purificación, ya está el gato por ahí andando por saco.
No tiene nada que ver con esto. Tiene que ver con algo mucho más simple, que es purificar. Ejemplo del agua y ejemplo del oro. ¿Qué es oro impuro y qué es oro puro? Oro puro es aquello que es solo oro. Oro impuro es aquello que es oro mezclado con otras impurezas, con otras cosas que no son oro, que es agua pura o agua impura. Agua que es solo agua o agua impura, agua mezclada con cosas. El trabajo en purificar el yo no es hacer cosas buenas, es quitarle al yo lo que realmente no le pertenece al yo. Cuando nosotros hablamos de jiva, del individuo, del personaje, del ego, del yo que creemos ser normalmente, hablamos del yo mezclado con más cosas. El yo mezclado con la mente, mezclado con el cuerpo, mezclado con el intelecto, mezclado con el ego. La consciencia mezclada con todas estas capas que conforman la cebolla. Es por eso que el trabajo en purificar el yo es el trabajo en buscar aquello que es el yo real, la esencia, que está siempre presente, lo que se conoce como nitya, lo permanente, y quitar del yo todo aquello que es impermanente, que no está siempre presente, el resto de cosas. Para esto hay pues muchas técnicas distintas. Drisya Viveka, este Atma Vichara del que os hablaba, por ejemplo la meditación del Om que os he hablado en alguna ocasión. Todas estas herramientas son herramientas para ayudarte a descubrir quién eres tú realmente. Ya os adelanto que estos son años, vidas. Adi Shankaracharya, un padre de la Dvaita Vedanta, decía que se necesitan 7.600.000 vidas hasta alcanzar la iluminación. Así que bueno, yo creo que tenemos bastante margen. Pero requiere de un trabajo muy, muy largo. Por eso no es algo fácil de hacer y lleva mucho tiempo. Entonces, utilizamos estas herramientas para darnos cuenta, y esto ya os lo adelanto, que al menos según esta filosofía, según el yoga en mayúsculas, tu alma, tu esencia, quién eres tú realmente, no es, perdón, no es la mente, no es el cuerpo, no es el intelecto, no es el ego, no es la personalidad, no es el temperamento. Todo eso son cosas externas al yo. El yo es conciencia pura, lo que se conoce como Sat Chit Ananda. Esta conciencia pura que no tiene atributos, que es lo que se conoce como Nirguna, sin atributos. Recordad esto del vídeo de los chakras, que no tiene atributos, que es akarta y abhokta, es decir, que no hace ninguna acción ni recibe las consecuencias de las acciones y que está siempre presente, que es permanente, que es nitya. Estas son las características de tu esencia, del ser. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, en términos de es que lo que mi alma desea, el yoga te diría, no, tu alma no tiene deseos. Esos deseos pueden ser del cuerpo causal, es decir, toda la acumulación de karmas, pero tú eres la consciencia que observa incluso esos impulsos o esos deseos. Es que mi dharma o lo que yo tengo que hacer en la vida, lo que ha venido mi alma a hacer aquí, en términos del yoga te dirían, no, es que tu alma realmente lo único que viene a hacer aquí es a liberarse. Todo eso de conseguir cosas, de hacer cosas y demás, eso pertenecen o bien a tu intelecto o bien a tu karma. Pero realmente el alma está incluso más allá. De hecho, se supone que el karma no afecta al alma tampoco. Y entiendo que estas cosas nos vuelen la cabeza, tienen toda su explicación, hay muchísima literatura detrás apoyando estas ideas, no es que lo diga yo, eh, pero un poco por resumirlo, el alma es puro, no está mezclado con nada, no desea nada, no hace acciones, es conciencia pura, el presente, el observador que está siempre presente. Punto y final. Lo que pasa que, como estamos tan íntimamente relacionados con nuestro personaje, con el jiva, a veces es muy difícil separarlos. Y entonces creemos que somos este ser individual. Y esto es lo que nos explota muchas veces la cabeza cuando, por ejemplo, hablamos de amor incondicional y suele salir la pregunta de, ya, pero es que esta persona me ha hecho daño. Entonces, si yo utilizo el amor incondicional, esto puede hacer daño. Pero claro, ¿hacer daño a quién? Al jiva, no a la consciencia. Pero lo que pasa es que como yo me identifico con el jiva, con el personaje, pues es normal que yo sufra. Cuando hablamos de... había una pregunta que me encantó por ahí. Ya, pero es que a mí me gustaría saber, me gustaría conocer o me gustaría iluminarme. ¿A quién le gustaría iluminarse? Al individuo. Pero es que según incluso el yoga, tu alma ya está iluminada. Tu alma ya es conciencia pura. No tienes que iluminarte. La iluminación no existe realmente. Esto es otro temazo, lo sé. No voy a hablar de esto, te lo voy a dejar ahí, lo siento, pero es que me pierdo y hay muchas cosas de las que hablar. Pero el alma no se puede iluminar. Tú no puedes hacer consciente lo que ya es consciente. Incluso en términos del yoga, entendedme, y ahora os explico por qué tanta contradicción, tú no puedes hacer que tu conciencia vibre más alto,
Tú puedes hacer que tu jiva, que tu personaje, que tu intelecto especialmente, sí que tenga ideas más elevadas, sí que tenga mejores perspectivas, sí que tenga mejor manera de relacionarse con el mundo, pero la consciencia esa carta ya bocta. Ni hace acción ni la recibe. Es la luz que está siempre presente. Muchas cosas, lo sé. Estas ideas de tienes que elevar la consciencia, estas ideas de tienes que vibrar más alto y demás, son ideas de la New Age que se intentan relacionar un poco con el yoga, pero que si utilizamos la literatura clásica del yoga, se nos dice muy claramente que tú no puedes mejorar la consciencia porque la consciencia es la base de todo, es Brahman, es lo que es inmutable, es lo que es nitya, que no cambia, que está siempre presente. Si tú pudieras elevar o deselevar la consciencia, diría que la consciencia está susceptible de ser cambiada, de modificarse, y entonces la haría impermanente. Tendría un principio y un final. Y eso es lo que, digamos, el yoga te dice literalmente que no. No sé si me estás entendiendo, perdón por utilizar cosas muy complejas, pero es que todo esto me va a ayudar a que entendáis, al menos en palabras del yoga, quién eres tú de verdad. Entonces, resumiendo, tú no eres tu cuerpo, no eres tu mente, no eres el intelecto, no eres el personaje, tú eres la consciencia que observa siempre. ¿Cómo entendemos esto? Os hablaba de que hay diferentes técnicas. Drik Drisa Viveka, la meditación del Om, esto os habrá sonado chino, pero os lo voy a explicar. Drik Drisa Viveka es la diferenciación entre el observador y lo observado. Si yo puedo ver algo, quiere decir que es diferente a mí. Si yo puedo ver la planta, quiere decir que esta planta es distinta a mí. Entonces, si yo ahora mismo cierro mis ojos, haz este ejercicio conmigo, y te repites tu nombre mentalmente, tú has escuchado tu pensamiento, tú has visto el pensamiento, lo has observado. ¿Quién ha observado el pensamiento? La consciencia. Tú eres distinto de tu mente. Cuando tú tienes una sensación, un deseo de hacer algo, una intuición, ¿quién ha observado esa intuición? La consciencia. La consciencia que no cambia, que está siempre presente, que observa los deseos, sentimientos, sensaciones, emociones, pensamientos, absolutamente todo, pero diferente. Voy a utilizar, para cerrar, intentando que haya quedado esto claro, pero de nuevo, mi intención con esto era generaros más preguntas que respuestas. El ejemplo de la pantalla. De nuevo vuelvo a nombrar la meditación del Om, pero es que esto también está explicado ahí y verlo de diferentes puntos de vista yo creo que te va a ayudar también. Se entiende a la consciencia, se entiende a este Sat Chit Ananda, que podemos traducirlo literalmente en palabras del Vedanta como Brahman, como Dios en sí mismo. Entiéndelo como una pantalla de televisor, como un cine. En esta pantalla, en esta consciencia de base, todo se manifiesta. Se manifiestan diferentes películas, diferentes imágenes, diferentes cosas. Pongo también al mismo tiempo el ejemplo del océano. Tú ves el océano y cuando ves el océano, en el océano aparecen olas. Aparece una ola, desaparece esa ola. Aparece otra ola, desaparece otra ola. Pero todo es océano. En la realidad, todo es consciencia y en esta consciencia aparecen formas, aparecen personas, aparecen plantas, aparecen situaciones. Pero todas estas situaciones se manifiestan ¿dónde? En la consciencia, en la existencia en sí misma. Otro ejemplo muy bonito del Vedanta, tú puedes decir, la planta es, la maceta es, yo soy, la mesa es, el ordenador es, el micrófono es. ¿Qué es común a todo? Que todo existe. Esta existencia es Brahman. Tú eres la pantalla del cine donde aparecen diferentes personajes y diferentes situaciones. ¿Pero es la pantalla del cine el héroe de la película? No. ¿Es la pantalla del cine el fuego de la película? No. ¿Es la pantalla del cine las casas que hay en la película? No. Es lo que permite que estas imágenes aparezcan. Todo lo que hay a nuestro alrededor, toda la realidad que vemos, incluso este personaje, no son más que manifestaciones o proyecciones en la pantalla del cine que es tu consciencia. Lo sé. Entonces, digamos que todo lo que conforma la Matrix, esta malentendida Matrix también, aunque esto es otro temazo del que voy a hablar próximamente, la Matrix es la suma de lo que se conoce como Nama, Rupa y Vyavahara. Nama, nombre, Rupa, forma, Vyavahara, función. Esto es existencia pura, la planta es, pero que sea una planta es que es un nombre, planta, una forma, esta forma determinada, y una función, pues la planta hace determinadas cosas. Pero lo que está siempre, ¿qué es? Que existe. ¿La maceta qué es? Existe, pero es maceta, tiene un nombre, tiene esta forma,
un rupa, lo que se llama, y una función para poner plantas dentro. Entonces, todo lo que conforma la realidad tiene un sustrato de base, una pantalla de base, una consciencia de base, una existencia de base, a la que se le aparecen o se manifiestan nombres, formas y funciones. Entonces, es lo que tenemos. Entonces, el ejercicio de purificación del ego es el ejercicio de buscar aquello que está siempre presente y darnos cuenta de que la Matrix, de que todo lo que conforma la realidad solo son nombres, formas y funciones, olas que aparecen en una misma consciencia, que eres tú. ¿Por qué tú no eres el personaje? Porque tú lo observas. El personaje es el héroe de la película. Pero el héroe de la película no es la pantalla. Complicado, lo sé. Loco, lo sé también. Pero esto es un resumen del yoga en mayúsculas. Un resumen de lo que busca la filosofía del yoga. Si te han quedado preguntas, no te preocupes. De hecho, una de mis intenciones principales es poder hacer ejercicios regulares para que vayamos entendiendo esto poco a poco. Porque esto es espiritualidad en mayúsculas, como decía, esto es lo que la práctica espiritual nos debe llevar a buscar lo que está siempre permanente, a buscar la verdadera esencia y lo que no es nuestra verdadera naturaleza. Todas las cosas que cambian, Nama, Rupa, Vyavahara, nombre, forma y función, son simplemente olas que aparecen en un mismo océano. Busca el océano, quédate con eso. De nuevo, he disfrutado mucho esta semana, yo he aprendido un montón, creedme. Espero que estas clases os hayan ayudado también a empezar a ver cosas. De nuevo, sé que han quedado muchas preguntas sin resolver, por ejemplo, la diferencia entre mente e intelecto, si se puede hacer yoga nidra solo, son cosas que me gustaría ir abordando. Lo que pasa es que, pues bueno, creo que en un vídeo tan corto como este no podría hacerlo todo. De hecho, el tema que hemos abordado lo he resumido muchísimo. Aquí hay que ir muy poco a poco, hay trabajos y procesos muy paulatinos para ir entendiendo esto. De nuevo, si te han quedado preguntas, es de lo que se trata, porque el deseo de querer cuestionarnos quiénes somos es el único deseo que nos libera, el resto nos atan. Así que, de nuevo, esto lo iremos viendo poco a poco. Lo dicho, que he disfrutado un montón, que espero que vosotros también, que estoy aquí para echar una mano en lo que pueda y con muchísimas ganas de contaros esta pequeña comunidad, este pequeño grupo de estudio profundo que tengo ganas de que empecemos a entrar en materia pronto. Así que una vez más, muchísimas gracias.